Bueno, hola de nuevo para todos, para los que están conectados a esta hora. Estamos en el desarrollo de nuestro primer encuentro internacional y nacional de experiencias investigativas en audiología. Vamos a dar continuidad a nuestro evento. Espero que hayan disfrutado de nuestras pausas activas, de que hayan podido levantarse, que hayan podido moverse un poquito. Y vamos a continuar entonces. Les recuerdo a todos los asistentes, a los que han ingresado, dirigenciar el link de asistencia que ha estado en el chat de este evento a lo largo de esta jornada. Vamos a continuar entonces y para ello quiero darle la bienvenida calurosa a la fonoaudióloga Liliana María Álvarez, quien es fonoaudióloga de la Fundación Universitaria María Cano, especialista en gerencia de la salud ocupacional del CES y especialista en audiología también de la Fundación Universitaria María Cano. Ella es magíster en prevención de riesgos laborales de la Universidad de La Rioja en España y está dedicada actualmente a la formación superior desde la orientación de diversas asignaturas en el programa de fonoaudiología de la Fundación Universitaria María Cano. Además, es investigadora y asesora de práctica en diferentes escenarios clínicos, empresariales y educativos, con una experiencia de 24 años en procesos académicos, con dominio del sector empresarial frente al montaje de programas de prevención de la hipoacusia, y es docente también de posgrado en la especialización en audiología del módulo de salud ocupacional y coordinadora de la especialización de audiología de la Fundación Universitaria María Cano. Entonces, profesora Liliana, es un gusto tenerla el día de hoy. Muchísimas gracias por aceptar este espacio y bienvenida. Muchas gracias, Oswald. Ya voy a compartir. Bueno, vamos entonces a compartir. Me dicen cuando ya estén viendo la pantalla. Listo, sí señora, ya la podemos ver. Sí. Está ahí grandecita, Oswald. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? ¿Está en modo de edición? Ahora sí ya está perfecto. Listo. Perfecto, bueno, buenos días para todos. Para mí es un honor poder estar en este evento tan importante como es el primer encuentro nacional e internacional de esas experiencias investigativas en la parte de audiología. Hoy quiero compartirles entonces un trabajo que se hizo con los estudiantes de último semestre del programa de fonoaudiología de la Fundación Universitaria María Cano en una empresa o en el sector empresarial. El título entonces de esta ponencia es comparar el nivel de atenuación de los protectores auditivos moldeables y premoldeables en trabajadores expuestos a ruido industrial. Vamos entonces a mirar un poquito la parte de conceptualización de lo que tiene que ver con el ruido. Sabemos que el ruido es un factor de riesgo que se clasifica entre lo que es un riesgo físico, que este puede producir unos efectos adversos sobre la salud de las personas, sobre la salud auditiva de las personas, si nos exponemos a ellos sin el uso de la protección auditiva. No solamente es el uso de la protección auditiva lo que nos va a minorar o atenuar ese efecto adverso de la pérdida auditiva, sino todo lo que tiene que ver con el programa de prevención de la hipoacusia, como es también la realización de las audiometrías, de ingresos y de controles que nos están verificando constantemente en cómo está nuestra capacidad auditiva. Es importante entonces que tengamos presente que el ruido puede ser un generador de pérdida auditiva y nos puede desencadenar en el trabajador lo que nosotros ahora llamamos una enfermedad laboral, que ya está reglamentada, que ya está legislada y que está catalogado como una posible enfermedad laboral por el efecto que tiene el ruido dentro de la audición de las personas que se exponen a él. En Colombia, entonces, tenemos una resolución, es la resolución 1792 del 3 de mayo de 1990. ¿Por qué es importante esta resolución? Porque nos determina los límites permisibles que tenemos para la exposición ocupacional al ruido. En Colombia ese límite permisible está clasificado dentro de lo que es 85 decibeles. ¿Qué significa eso? Que todas las empresas que expongan a sus trabajadores por su actividad laboral por encima de los 85 decibeles,
están obligados a generar un programa de prevención de la hipoacusia, y dentro de ese programa de prevención de la hipoacusia está una de las acciones que es la dotación de elementos de protección personal. ¿Cuándo sabemos nosotros entonces que esa empresa requiere de ese proceso? Generalmente son empresas que dentro de su actividad económica tienen maquinarias como calderas, como telares, hornos, machines, troqueleadoras o turbinas, entre otras, ¿sí? Son maquinaria muy ruidosa y que es necesario entonces implementar el programa de prevención de la hipoacusia. Bueno, en la empresa donde desarrollamos el proyecto es una empresa que comercializa materia prima basada en productos del área de petroquímica. Ellos hacen lo que es poliéster, fibra para poliéster y para nylon. La representación de esto se hace en forma de unos gránulos, hay unos filamentos textiles y también elaboran lona para llantas. La maquinaria entonces que se utiliza en esta empresa genera altos niveles de ruido y por eso entonces la importancia de los protectores auditivos. Voy a contarles un poquito también de dónde surge el planteamiento del problema, y es que dentro de nuestra atención que hacemos en las empresas para la realización de las audiometrías tonales, encontramos que la queja más constante que tenemos en los trabajadores es el uso de la protección auditiva, ¿cierto? Las quejas es me pica, me duele, me fatiga, me genera dolor de cabeza, sudo mucho, tengo sudoración con el protector auditivo, no me he podido adaptar a la protección auditiva, siento que el protector no me atenúa lo suficiente, escucho la voz de mi compañero de forma perfecta. Bueno, son miles de quejas, más que quejas, son situaciones que los trabajadores están expresando frente al uso de la protección auditiva. Como audiólogos y como fonoaudiólogos tenemos que tener las herramientas suficientes para poder orientar a ese trabajador frente a ese uso de la protección. Bueno, entonces el proyecto se enmarcaba en comparar esos niveles de atenuación entre dos tipos de protectores que ofrecía la institución o la empresa. Dentro de esos tenemos los protectores moldeables, que también son los que nosotros denominamos los de silicona, y protectores premoldeables con reborde. Esos son los dos protectores de mayor uso por parte de los trabajadores en dicha empresa, y queríamos medir cuál era el nivel de atenuación que tenía para poder tener unas herramientas suficientes de evidencia y poderle contar al empresario y a los colaboradores si realmente ese protector cumplía con el nivel de atenuación que se requería por la exposición al ruido al que estaban expuestos. Eso entonces nos permitiría definir cuál era el protector de mayor atenuación, y eso sería un gran aporte entonces para el programa de prevención de la hipoacusia. Bueno, el objetivo general de este proyecto se enmarcaba en identificar el protector auditivo moldeable y premoldeable que brinda mayor nivel de atenuación al ruido industrial en una empresa petroquímica. Como objetivos específicos nos planteábamos tres: determinar el nivel de atenuación que brinda el protector auditivo moldeable y premoldeable en los colaboradores expuestos a un factor de riesgo ruido. Verificar el protector auditivo que mayor nivel de atenuación brinda a los trabajadores expuestos al factor de riesgo físico ruido. Y describir el nivel de atenuación de cada uno de los protectores auditivos en todo el espectro frecuencial. Aquí hay algo importante, y es que cuando nos exponemos a ruido ocupacional, el ruido generalmente son de tonalidades agudas. ¿Qué significa eso? Que las frecuencias que más se van a ver alteradas son las frecuencias de 4000, 6 y 8, como frecuencias agudas, donde se presenta una escotoma, una caída, un aumento del umbral, como lo queramos llamar, en la frecuencia de 4000 Hz, porque es la que está más expuesta a nivel de la ubicación tonotrópica de la cóclea, y es ahí donde más impacta el ruido. Por eso vamos a ver dos descensos significativos en 4000 Hz. Era importante este último objetivo para determinar una a una las frecuencias de 250 a 8000 Hz,
cuál era el nivel de atenuación que tenía de cada uno de esos protectores. Las frecuencias graves sabemos que son las frecuencias que están más cubierticas, están más resguardadas, son las que menos afectan por la exposición a ruido ocupacional, por la ubicación a nivel de la cóclea, pero que también son vitales e importantes porque son las que nos determinan un PTA, las frecuencias conversacionales, donde esa persona entiende, comprende y es capaz de pues, establecer una conversación con la persona pues, que tenga a su lado. Entonces, era importante como determinar ese protector auditivo, esos niveles de atenuación en todo el espectro frecuencial. Bueno, como metodología entonces, tuvimos una muestra de 19 colaboradores de diferentes áreas de la empresa. La empresa cuenta con varias áreas con niveles de ruido que sobrepasan esos 85 decibeles y que por lo tanto se tiene instaurado el programa de prevención de la hipoacusia. Bueno, tuvimos en cuenta unos criterios de inclusión y unos criterios de exclusión para el proyecto. Dentro de los criterios de inclusión estaba cumplir con una jornada laboral de 8 horas diarias, haber laborado solamente en la empresa. Entonces, ese haber laborado solamente en la empresa, tomamos personas que ingresaron a la empresa y que llevaban 5 años de exposición a ruido, pero que solamente esa era la primera experiencia laboral que habían tenido. Una audiometría en parámetros de normalidad. Sabemos que en salud ocupacional nosotros manejamos un rango de 25 decibeles como un rango de normalidad. Entonces, ese era otro de los criterios. Y hacer uso de la protección auditiva durante la jornada laboral. ¿Cómo sabíamos que hacían uso de la protección auditiva durante la jornada laboral? Porque teníamos un programa que es la parte de auditoría de la protección personal, donde vamos a cada una de las áreas, hacemos una verificación del uso de la protección auditiva. Más que la verificación, estamos planteando como desde el sentir del trabajador, o sea, cómo se siente con el protector, siempre lo está utilizando, qué dificultades ha tenido, porque un trabajador que se sienta incómodo con el uso de la protección auditiva, muy seguramente no va a hacer uso de ella. En los criterios de exclusión, entonces teníamos tener antecedentes odontológicos previos, no podían entrar a nuestro proyecto, haber prestado servicio militar, haber laborado en otras empresas con exposición a ruido y haber estado expuestos a explosiones o a petardos. Bueno, como resultados entonces de nuestro proyecto tenemos, yo aquí les presento la línea de base, ¿sí? Hicimos una audiometría de línea de base, luego les hicimos una audiometría con protectores moldeables y luego la audiometría con protectores premoldeables a cada uno de los 19 trabajadores que hicieron parte de este proyecto. En la línea de base, ¿qué podemos observar? ¿Sí? Que en el oído derecho el rango de normalidad se enmarca dentro de 0 a 10 decibeles con un 84% y de 11 a 20 decibeles con un 16%. Dijimos que el rango que teníamos establecido de normalidad eran 25 decibeles, es decir, este criterio se cumplía. Con un mayor rango en el oído derecho de un 84% entre 0 y 10 decibeles con las respuestas que obtuvimos de los trabajadores. En la línea de base del oído izquierdo, en la frecuencia de 4000 Hz, un 68% su respuesta estuvo entre 0 y 10 decibeles y un 32% entre 11 y 20 decibeles. Hago una aclaración, yo aquí presento línea de base, no de todo el espectro frecuencial, sino solamente la frecuencia 4000 Hz. ¿Por qué hago énfasis solamente en esa frecuencia? Porque recuerden que ya habíamos dicho que es la frecuencia que más se altera por exposición a ruido, donde se presenta mayormente el descenso, el escotoma, la caída o el aumento del umbral, por la exposición que tiene o por la ubicación a nivel de la cóclea. Entonces, presento esta frecuencia, solamente esta frecuencia, pero sin embargo, todas fueron valoradas como tal. Hay aquí una cosa importante y me parece relevante, de pronto los que hemos tenido experiencia, yo sé que muchos lo han tenido, experiencia en la parte de audiología y en la parte ocupacional, vemos que el oído que inicialmente se empieza a deteriorar con mayor facilidad es el oído izquierdo. Si miramos en el oído izquierdo, entonces,
el rango de normalidad entre 0 y 10 fue el 68% en comparación con el del hecho que fue del 84%. Y aquí entre los rangos de 11 a 20 decibeles, un 32% ya están cercanos fácilmente a bajarse de ese rango de esos 20 o 25 decibeles y empezar a tener alguna alteración a nivel auditivo. Bueno, en los otros resultados, entonces les voy a presentar cómo fue la respuesta que obtuvimos con los protectores de silicona en esa frecuencia de 4000 Hz. Siempre lo voy a enfocar en esa frecuencia de 4000 Hz. En el protector de silicona moldeable se dio una atenuación de un 58% entre 26 y 40 decibeles. Y en el oído izquierdo de un 48% entre 41 y 55 decibeles. ¿Qué significa esto? Que estos son los porcentajes más representativos que tuvimos en cuanto al nivel de atenuación. Es en el oído derecho entre 26 y 40 y en el oído izquierdo entre 41 y 55 decibeles con un uso de protección auditiva de silicona. En los protectores premoldeables, es decir, los que son de reborde, los que previamente vienen ya moldeables, ¿cierto? Por eso tenemos ese nombre, premoldeables. Pues el nombre aquí difiere, o sea, los premoldeables son todos aquellos que son de inserción, que tienen reborde, ¿cierto? Están enmarcados dentro de esos protectores de inserción como tal. En estos de premoldeables encontramos que en la frecuencia de 4000 Hz en oído derecho, pues la respuesta de atenuación estuvo entre 26 y 40 decibeles y en el oído izquierdo entre 41 y 55 decibeles. Si miramos algo importante, el nivel de atenuación en las dos diapositivas que les he presentado es mayor en el oído izquierdo en cuanto a niveles de atenuación, sin embargo los porcentajes son menores. Este es un protector entonces de reborde, ¿sí? Que nos empieza entonces a determinar y a mostrar cuáles son los atenuación que pueda estar presentando el protector auditivo. Aquí entonces tenemos el resultado también de los protectores auditivos, bueno, esto ya lo habíamos presentado, protectores auditivos moldeables de silicona, en la frecuencia de 4000 Hz, pero hicimos un proceso de comparación entre oído derecho y entre el oído izquierdo. Bueno, esta es la frecuencia de 4000 Hz, pero aquí tuvimos en cuenta comparar los dos protectores, uno de silicona y el protector de reborde, en el oído correspondiente, oído izquierdo. ¿Qué encontramos? Que la atenuación en ese oído premoldeable como tal, en el moldeable, perdón, que es el de silicona, fue de un 48% y en el premoldeable fue de un 42%. Sin embargo, los niveles de atenuación, mire que son iguales, un 45 de 41 a 55 decibeles y de 41 a 55 decibeles. La atenuación estuvo marcada dentro de los porcentajes más representativos, porque aquí vemos otro tipo de porcentajes de 48 y 42 con una atenuación totalmente similar en el rango de 41 a 55 decibeles. Y aquí, entonces, tuvimos en cuenta todo lo que tenía que ver con otras frecuencias, la frecuencia de 6000 y la frecuencia de 8000. Sabemos que una audiometría por ruido ocupacional, pues vamos a encontrar el escotoma en 4000 Hz y una recuperación en frecuencias de 6 y 8000 Hz. Si no encontramos esa recuperación, pues muy seguramente esa curva audiométrica ya no se enmarca por una pérdida auditiva por exposición a ruido ocupacional, sino por una presbiacusia, ¿sí? Y eso es lo que también nos marca las diferencias. En estas frecuencias, mire que miramos los dos protectores, el protector premoldeable de 6000 Hz y en 8000 Hz, y el protector moldeable o de silicona en 6000 y 8000 Hz. El rango de atenuación de esos protectores estuvieron entre 41 y 55 decibeles como los porcentajes más representativos. Si miramos, casi que es el mismo resultado que encontramos en frecuencia de 4000. Podríamos entonces resumir que en la frecuencia de 4, 6 y 8
Los porcentajes más representativos de atenuación estuvieron marcados entre 41 y 55 decibeles. Bueno, aquí les hago como una presentación de las frecuencias conversacionales, el PTA, 500, 1000 y 2000 Hz. Haciendo referencia a cuál fue el nivel de atenuación que tuvimos, estuvo marcado entre un rango de 26 a 40 decibeles. Sin embargo, cuando nosotros revisamos una tabla de atenuación por exposición a ruido ocupacional, vamos a encontrar que el rango de atenuación en frecuencias graves es menor y la atenuación en frecuencias agudas es mucho mayor. Eso es lo que nos ofrecen los proveedores, es lo que nosotros tenemos que aprender a leer y a identificar cuáles son los de mayor rango dentro de esa evaluación. Bueno, entonces este es el protector premoldeable, el Airsoft, en frecuencias de 500, 1000 y 2000 Hz. ¿Qué podemos concluir entonces? Podemos concluir varias cositas. Lo primero es que ambos protectores nos ofrecen un nivel de atenuación. Quizás ese sentir de los trabajadores y de expresar, es que yo escucho todo, es que a mí se me deja filtrar la voz humana, es que eso no me está protegiendo lo suficiente, es porque hay que explicarles a los trabajadores que la voz humana siempre se va a dejar filtrar porque tiene menos nivel de atenuación el protector auditivo y que va a tener mayor nivel de atenuación en las frecuencias agudas a partir de 4000 Hz. ¿De qué puede variar, qué aspectos puede tenerse en cuenta para el proceso de efectividad de que esos protectores realmente sí cubran ese nivel de atenuación? Pues yo aquí les hago como una aclaración y es más desde las acciones humanas. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, que el trabajador se coloque bien el protector auditivo, ¿sí? Sobre todo con los de reborde. Entonces, quizás tiene un conducto muy amplio y él solamente se introduce el protector hasta el primer reborde. Muy seguramente va a estar desprovisto de protección porque se le está filtrando esa parte de ruido. Si tiene un conducto auditivo amplio, muy seguramente necesitará que se introduzca hasta el segundo o incluso hasta el tercer rebote. Entonces ahí ya el nivel de efectividad de atenuación del protector auditivo no va a ser el mejor. El tiempo de permanencia con los protectores durante la jornada laboral, ¿sí? Como cansa, como fatiga, como es un elemento extraño a mi cuerpo, quizá las condiciones ambientales, el calor, la humedad, todos esos elementos hacen que de pronto el trabajador no los utilice durante toda la jornada laboral y constantemente se los esté retirando. Esos elementos entonces también determinan el que no sea tan efectivo el nivel de atenuación. También hay otro elemento importante y es la parte de sensibilización frente al uso de la protección auditiva. ¿Cómo sensibilizamos nosotros a los trabajadores? Con los exámenes audiométricos o cuando hacemos las auditorías. En el examen audiométrico, si nosotros tenemos un buen programa de prevención de la hipoacusia, tendríamos que tener un historial de todas las audiometrías de los trabajadores, desde que ingresan, sus controles, si se han hecho audiometrías confirmatorias e incluso si se han hecho audiometrías de susceptibilidad. Eso permite que el trabajador visualmente, si lo tenemos pues montado en un sistema, visualmente pueda determinar si ha tenido cambios o no en sus curvas audiométricas. Y si se ha mantenido su curva, pues eso es un nivel de sensibilización, de que se está cuidando, que la protección es eficiente, que es efectiva y que realmente le está cubriendo la necesidad del ruido al que está expuesto. También la parte de higiene y cuidado de los protectores auditivos. Hay un estudio que también hicimos en esta empresa frente a cómo los estaban lavando y estaban utilizando el jabón que colocan en la empresa o en las áreas. Es un jabón que tiene un pH muy alto. Pudimos hacer el análisis con la parte del área química de la empresa. Eso estaba generando un deterioro rápido de la protección auditiva, sobre todo los de los silicona. Entonces los estaba poniendo porosos, blanditos, cambiaban de color. Un protector que está proyectado para cambiarlo anualmente, había que hacerle un cambio cada 6 meses, 3 meses, incluso 4 meses, porque el deterioro era muy rápido.
Eso es otro estudio importante, o sea, mirar también con qué los están lavando, cómo los están lavando, cómo los están guardando, que no se los coloquen húmedo porque les puede generar una otomicosis en sus oídos y que también pues hay gente que está generando de pronto una otitis externa que a veces no lo expresan por temor a que los van a echar de la empresa, porque ya había pedido protectores hace poquito, o sea, por muchas cosas que es importante en el momento de la auditoría uno acercarse al trabajador, tener ese acercamiento es muy importante porque ahí es donde uno se da cuenta de todas estas situaciones. Hay un elemento importante que se ha estudiado, pero que es muy subjetivo y es la parte de susceptibilidad individual. ¿Qué significa eso, muchachos? Que vemos gente, trabajadores que llevan 30, 40 años en una empresa cuando uno se evalúa y con una condición de una audición relativamente conservada, pues sacándole que ya tiene su presbiacusia, pero es mínima, ¿sí? A pesar de haber estado expuesto a ruidos. Como tuvimos personas o colaboradores muy jóvenes que ingresan a la exposición a ruido y cuando hacemos el examen de susceptibilidad a los 3 meses ya vemos que tiene unos descensos significativos. No podemos decir solamente que es por la exposición a ruido, sino que también el ruido extralaboral puede estar generando esos cambios en la curva audiométrica. Bueno. La otro elemento importante, lo habíamos retomado, la sensibilización de los trabajadores frente al uso de la protección auditiva se convierte en una estrategia muy efectiva. ¿Por qué? Porque ellos comprenden que el uso del protector auditivo es necesario y que el factor de riesgo ruido tiene efectos adversos sobre la pérdida auditiva. ¿Sí? Entonces es importante contarles a ellos que con el protector pueden aminorar ese factor de riesgo, que deben de seguir todas las recomendaciones de higiene, que se debe generar un buen proceso de colocación del protector auditivo y que se garantice de esta manera pues que no se vaya a tener una pérdida auditiva temporal y que pueda pasar a una pérdida auditiva permanente. O sea, realmente lo que menos queremos en las empresas y de los que trabajamos en la parte ocupacional es que ese trabajador se enferme o que genere una enfermedad laboral. Bueno, es importante que se establezca un programa educativo. Y ese programa educativo está enmarcado en estimular al trabajador frente al uso de la protección auditiva. La forma de cómo podemos establecer ese programa va más desde la parte de la creatividad, de pronto desde la misión, la visión, los valores de esa empresa, que nos permita a nosotros pues hacer un proceso de capacitación, manejo de folletos, de volantes, pasar información por la intranet, utilizar las carteleras institucionales, ¿sí? Que eso es importante, ese programa educativo. ¿En qué podemos trabajar en este programa educativo? Uno es, por ejemplo, las temáticas referidas a lo que es el ruido y el sonido, marcar una diferencia frente a eso. Otro puede ser sobre los efectos auditivos y extraauditivos del ruido. Es importante explicarle al trabajador de una forma sencilla la anatomofisiología auditiva y hacer énfasis ahí en lo que tiene que ver con la parte de la cóclea. ¿Cuál es la parte del oído que se daña, que se fatiga, que se cansa? ¿Dónde están las células ciliadas? ¿Por qué se mueren esas células ciliadas? ¿Y por qué la pérdida auditiva es irreversible? Y considero que hay otro programa educativo que podemos trabajar muy bien y es sobre los tipos de la protección auditiva, los cuidados, la colocación del protector auditivo y que esto se convierta pues como en una cultura empresarial, como lo llamo yo, para que el trabajador conozca verdaderamente a cuál es el riesgo que se está viendo expuesto y por qué es importante utilizar la protección auditiva. Bueno, la colocación del protector es otra conclusión importante. Es fundamental para pues obtener una buena atenuación. Sabemos que entonces una mala colocación del protector pues no le está dando la suficiente atenuación de ese factor de riesgo ruido y que realmente seguramente le está dejando filtrar mucho ruido al trabajador. Miremos aquí en porcentaje, de pronto esta imagen es muy representativa, cuánto
cómo insertó el protector auditivo, quizás cuánto le está atenuando, cuánto está atenuando en esta condición y realmente se hizo la inserción de los 3 rebordes, realmente si cumple con el criterio de atenuación que requerimos. Es una cosa importante, es un proceso que hay que capacitar, orientar al trabajador, por eso las auditorías en las empresas son tan importantes. Bueno, para elegir adecuadamente entonces la protección auditiva se debe tener en cuenta las características anatómicas de los trabajadores, de los colaboradores. No todos son para protectores de inserción, aunque aquí el estudio está enmarcado entre los 2 tipos de protectores de inserción, moldeables y premoldeables, pero hay que determinar esas características anatómicas. Es importante hacer una muy buena otoscopia. Realmente los audiólogos, fonoaudiólogos, somos los encargados directamente de hacer esa verificación de ese CAE, de esa membrana timpánica, mirar un poco los antecedentes otológicos del trabajador. Es importante tener eso presente. Si el trabajador tiene una otitis a repetición, o ha presentado una otomicosis, o tiene una estenosis de conducto, o una esteatosis. Entonces son elementos que nosotros tenemos que tener claros porque es un protector que va a quedar dentro del conducto auditivo. Y lo más importante, pues tenemos que conocer los niveles de medición de sonometría que tienen las empresas con los mapas de riesgo. Si nosotros vamos a hacer un programa de prevención y si no todos los trabajadores de la empresa van a entrar a ese programa de prevención, sí tenemos que conocer cuáles son las áreas críticas de esa empresa. Y esas áreas críticas son las que nos determinan que esa va a ser la población objeto que va a estar en el programa de prevención. ¿Cuáles son las áreas críticas? Las que sobrepasan los 85 decibeles, ¿sí? Entonces, esos trabajadores tendrán que hacer parte del programa de la prevención de la hipoacusia. Muy importante a tener en cuenta los resultados de las audiometrías. No simplemente es hacer 1000 audiometrías en una empresa y archivarlas. No, hay que hacer un seguimiento exhaustivo de cómo son las respuestas que obtenemos de esos trabajadores. ¿Qué cambio de umbral auditivo se dio, temporal o es un cambio de auditivo permanente? Y si esos cambios están generándose en las audiometrías, ¿qué es lo que vamos a hacer con el trabajador? Por eso hay que hacer estudios de caso. ¿Con qué? Con el grupo interdisciplinario que tengamos en las empresas para tomar las decisiones más pertinentes frente al manejo de lo que tiene que ver con la parte auditiva del trabajador. Bueno, estos son mis contactos. Yo soy la coordinadora de la especialización de audiología de la Universidad María Cano. Ahí les coloco entonces los 2 correitos, el de la especialización y también el contacto a nivel institucional y mi número celular. Si tienen alguna pregunta, entonces, bienvenida. Muchísimas gracias, profe Liliana. Muy interesante toda esta parte de protección auditiva que siempre es un tema álgido precisamente por la importancia que tiene para la prevención de la aparición de desórdenes de audición en las personas que están expuestas a ruido, sobre todo en este ámbito laboral. Dentro de lo que ustedes han trabajado de pronto, dentro de también su experiencia, ¿hay algún tipo de protector que sea más indicado para la exposición a ruido que otros? No, esa pregunta siempre es obligada, yo digo que es obligada. No, todos los protectores cumplen la misma función. ¿Y cuál es la función del protector auditivo? Atenuar el ruido al que esté expuesto el trabajador. ¿De qué depende eso? Y Osvaldo está haciendo la pregunta, es más del proceso de adaptabilidad que tenga el trabajador a la protección auditiva. O sea, todos tienen un buen nivel de atenuación, es importante, eso sí, cuando nosotros vamos a elegir una protección auditiva para los trabajadores, que sean verificadores con una tabla de atenuación, que sean con un proveedor que realmente nos demuestre que haya hecho investigación, que tenga evidencia de que esa atenuación que nos están presentando sea realmente la que se debe aplicar. Sin embargo, los protectores, como dije, tienen el mismo criterio, atenuar el ruido al que está expuesto el trabajador durante su jornada laboral. La atenuación siempre va a ser menor en las frecuencias graves y la atenuación va a ser mayor en las frecuencias agudas. Sin embargo, con la Gatizo, que es una guía de orientación basada en la evidencia para la hipoacusia por exposición a ruido ocupacional, nos plantean 3 fórmulas de la APA,
la OCHA y la NIOSH, donde nosotros podemos hacer la verificación, o sea, utilizar esas fórmulas con ese nivel de atenuación, ese NRR que nos ofrecen los proveedores, aplicar las 3 fórmulas y nosotros como audiólogos pues podríamos tener herramientas para poderle decir a ese empresario, a ese trabajador, quizás el protector de las opciones que tenemos aquí, de las 3 opciones, este protector es el que cumple mejor con un criterio de atenuación después de haber aplicado esas tablas de atenuación. Esa es una cosa importante, pero todos no podríamos decir, es mejor el de silicona, porque por ejemplo en el silicona se genera un margen de error grande y es un sesgo, es la persona que lo realiza, ¿cierto? Coloca un autoblock, introduce bien el autoblock, hay una buena, la parte del conducto está, es suficiente o queda un conducto muy corto, entonces en eso sí determina, lo hace concha completa o semiconcha. Ahí entonces empiezan a tener márgenes de, pues, de sesgos, no digo yo, de errores, de pronto de nivel de atenuación porque no está cumpliendo con el criterio realmente que se debía hacer. Bueno, Y en cuestión de comodidad, a veces también cuando nos estamos en estas prácticas, precisamente hay algunos de pronto trabajadores que expresan que es más fácil, que es más fácil de pronto colocarse. ¿Tienen alguna información al respecto? Oswald, se te escuchó muy, muy entrecortado. Bueno, a ver, lo que alcancé a comprender, los trabajadores optan más por tener un protector de silicona, ¿sí? O sea, se adaptan más fácilmente al protector de silicona. Hola, ¿Sí? profe, ¿me escucha? Sí, ahí Oswald, ahí te escucho. Bueno, les interesa más, o sea, más que gustarles, se adaptan más a un protector de silicona. Sin embargo, hay trabajadores que tienen un mejor nivel. Ahí yo digo que parte mucho de lo individual, ¿sí? Por eso una empresa nunca puede decir que solamente va a suministrar protectores de silicona a todos sus colaboradores. Mínimo tiene que tener 3 opciones de protección auditiva, porque ahí está la oportunidad, ¿cierto? Y también las características que yo les decía, anatómicas, fisiológicas, de adaptabilidad, de comodidad, de uso. Todas esas variables hay que tenerlas presentes. Entonces hay que darles esa opción. Sin embargo, los trabajadores se adaptan muy fácilmente al protector de silicona y a los protectores de espuma. El protector de espuma tiene una muy buena atenuación. La desventaja de este protector es que es desechable. ¿Qué significa esto? Que eso genera costos para las empresas. Todos los días hay que darle su protección auditiva. Entonces, ese es como los niveles de adaptabilidad que tienen los trabajadores. Pero hay algunos que se requieren que sea con doble protección auditiva porque son de ruidos de impacto o así sean momentáneos. Entonces, tiene que utilizar un protector de inserción, una espuma, una silicona, un reborde y unas orejeras. Ok, profe, otra pregunta. Cuando eso se trata cuando hacemos relación a ruido que no queremos escuchar, ¿cierto? Ruidos de máquinas, ruido ambiental, en general ruido. Pero cuando son, por ejemplo, músicos o personas en los cuales su actividad también genera mucho ruido, pero ese ruido nos interesa, ¿cierto? Como en el caso de los músicos, ¿qué opciones tendríamos ahí diferentes a las ya mencionadas? Oswald, hay algunas empresas que están elaborando ruidos con filtro para los músicos. Dependiendo de los instrumentos que los músicos estén utilizando, pues ellos requieren unas notas específicas, una cosa muy específica a nivel de lo que es la música. Entonces les generan unos protectores auditivos con filtros que les esté atenuando realmente ese ruido, pero que les deje filtrar, la palabra nos dice, que les deje filtrar lo que ellos realmente necesitan de su instrumento. Y esa es la posibilidad que se les está dando a ellos. Muchísimas gracias, profe, por estas importantes aclaraciones, por esta importante
charla con respecto a protección auditiva, que también es algo muy importante que nosotros los especialistas en audiología, todos los fonoaudiólogos, estamos siempre pendientes. Aquí También nos Silvana, pregunta cierto. Silvana Sierra, sí, que en el caso de los conductores de lanchas que manifiestan que deben estar atentos al motor y por eso no utilizan el protector auditivo, ¿qué se les puede recomendar? No, realmente ellos sí debían de utilizar el protector auditiva. Lo que hay que explicarles es que nunca el protector va a atenuar un 100%, que va a dejar filtrar, ¿cierto? Porque también por los procesos de emergencia, de pronto en las empresas o en las situaciones que se presente. Esa no puede ser una de las disculpas que ellos puedan estar generando, ¿cierto? Lo del motor. Porque el protector nunca atenúa un 100% y va a dejar filtrar esos sonidos, ¿cierto? En cierta medida que ellos necesitan estar atentos frente a ese ruido que está generando el motor muy seguramente desde la parte de las lanchas. Un protector de silicona sería una buena opción para ellos, incluso hasta los protectores de espuma, que no sé, que aunque manifiestan que deben de estar atentos al motor, nunca el protector los va a atenuar un 100%, siempre les va a dejar filtrar ese sonido. Exactamente, eso mismo nos cuenta también Jacqueline Cuellar, nos comenta que en el chat los protectores no son bloqueadores, son atenuadores y eso mismo es lo que estamos, precisamente lo que estamos hablando en este momento. Te Para quiero dar muchísimas gracias por esta presentación, profe Liliana, muy importante, nos queda muchísimo más claro. La invitación es para todos, pues obviamente mantenernos actualizados, estar pendiente de la normativa vigente y consultar también, obviamente, consumir todas las investigaciones que se publican en los diferentes escenarios, en los trabajos de grado de las especializaciones, de posgrado, en las revistas de audición, para que nos mantengamos actualizados en estos temas que también son importantes. También la fonoaudióloga Silvana nos dice con respecto a este tema que es muy importante también la sensibilización a los trabajadores y a todos aquellos que utilicen protección auditiva. Oswald, por aquí hay una preguntita para terminar, para trabajadores de mina, ¿cuáles son los más recomendados? Pues como son espacios tan cerrados, lo más recomendable, un protector de silicona no sería lo más recomendable por la manipulación que tienen que hacer. Sería más recomendable un protector de reborde, o sea, que tenga mango, para que ellos, el manguito o el palito, ¿cierto? Como lo queramos denominar, ellos lo puedan insertar y lo puedan sacar de ese manguito y no tengan mucho contacto con la mano. Esa podría ser una porque me imagino que sus manos son muy sucias. Una orejera no sería tampoco lo ideal por los espacios tan estrechos en que ellos están y que las orejeras cubren gran parte de la visibilidad, de la direccionalidad y la orientación del trabajador. Claro Bueno, que sí. muchas gracias a ustedes, fue para mí todo un placer estar acá. Gracias. Muchísimas gracias, profe. Bueno, recuerden que a continuación voy a compartirles también de nuevo para los que se están vinculando el link de asistencia de la mañana para que por favor lo diligencien. Ya lo tenemos de nuevo en nuestro chat. Para que por favor vayan diligenciando el link de asistencia. Es muy importante. A continuación también tenemos otras modalidades de trabajos de investigación que hemos desarrollado, que hemos querido vincular, no solamente la presentación de ponencias, sino que algunos trabajos de investigación son presentados en la modalidad de pósters. Para la presentación de los pósters les voy a dejar en estos momentos el link, permítanme un minuto, les voy a compartir el link para que puedan ustedes visualizar. Para que puedan entrar a nuestra galería de pósters, es una sala virtual, se las voy a dejar en el chat del evento. Aquí está. Aquí tenemos, ya se los puse en el chat, la dirección de la galería de pósters para que a partir de este momento puedan ingresar y ver la galería de pósters que tenemos preparados para ustedes. En estos momentos voy a compartirles una pequeña vista de cómo estamos nosotros desarrollando esta galería de pósters. Me confirman si ya pueden ver mi pantalla.
estamos viendo, ahora sí ya. Sí, ya se ve, Oswald. Correcto, entonces cuando ustedes entren aquí al link que les dejé van a encontrar una sala que es un espacio virtual. Entonces ustedes ven, yo me estoy moviendo por esta sala, como cuando uno entra a los videojuegos también. También lo puedo hacer a través de las flechas del navegador, de las flechas de arriba, abajo o hacia los lados de mi teclado. Y yo puedo entrar y mirar los diferentes pósters que tenemos aquí. Entonces ustedes pueden entrar a cada uno de ellos, pueden hacer clic a donde quieren ir, por ejemplo, y aquí vamos a encontrar diferentes pósters y trabajos de investigación que han desarrollado también nuestros colegas en diferentes instituciones, universidades y demás, y que ustedes pueden visualizar en todo momento del evento. A partir de ese momento ya está disponible para que ustedes puedan ver estos trabajos. Ustedes pueden hacer clic en cada uno de ellos y visualizarlos. También cada uno de los pósters cuenta con una descripción de audio muy corta, de entre 3 y 5 minutos, que explica precisamente el póster. Así como en las dinámicas presenciales, pues teníamos un espacio para presentar los pósters, para presentar los trabajos investigativos. Aquí también contamos con un espacio para presentar algunos de estos trabajos investigativos que están en esta modalidad de póster. Además, también contamos con información importante acerca de la oferta académica que tenemos en las distintas universidades que estamos desarrollando este evento, en la Fundación Universitaria María Cami, por supuesto, la Escuela Colombiana de Rehabilitación, para que ustedes se mantengan al tanto, se mantengan al día, los que quieran obtener información adicional. Aquí está este espacio para que para que cada uno de nosotros lo pueda visitar. Cuando ustedes entren aquí a este espacio, vamos a ver la galería de pósters, que la tenemos en la parte superior derecha, y también al inicio vamos a encontrar nuestra página general del evento, donde en el transcurso del día vamos a estar colgando acá las conferencias que se han generado para que las podamos visualizar también. Entonces seguramente encontrarán aquí el espacio inicial y aquí en la parte superior derecha encontramos la galería de pósters para que puedan ingresar y poder ver esta información. De esta manera, pues es muy sencillo acceder, podemos ver estos pósters, podemos ver estas ponencias también que se realizan. Tarda un poquitico en cargar mientras cargan todas las ponencias y vean que es muy fácil el ingreso. Entonces la idea y la invitación es para que este espacio pues lo aprovechemos también para que ustedes puedan visitar esta sala de pósters en este momento y puedan acceder. Ya está el link, el vínculo en la página, en el chat de nuestro evento.